Entonces, lo primero que hay que tener presente es que eh, el espectro es una es una eh, imposición o es algo que nos pide que tenemos que construir de acuerdo a los lineamientos de nuestra norma sismo resistente. Nuestra norma sismo resistente en el capítulo A2 define cómo se debe hacer esa construcción. Hay que tener presente qué ciudad estamos trabajando. Entonces, para nosotros, vamos a hacer el ejemplo como si fuera para Villavicencio. Para Villavicencio, que son las ciudades capitales, acá tenemos de una vez los datos. A, A sub A y A sub B. Villavicencio es zona de amenaza sísmica alta. Entonces, me acabo de dar cuenta, hay un grupo que tiene Valledupar, ¿cierto? Ese grupo tiene que cambiar Valledupar. Fue, yo creo que un error. Eh, eh, Debe escoger una zona de amenaza sísmica alta, ¿listo? Valledupar no se puede hacer para el proyecto, como me había fijado en esa ocasión. Sería el grupo que tiene Valledupar, eh, escoger, no sé, San José del Guaviare. Ah, no, también es baja. Yopal, ¿listo? Quien tenga Valledupar, cámbielo por Yopal. Bueno, para nuestro caso, vamos a escoger Villavicencio. Entonces, estos son los dos valores de A sub A. Y bueno, acá en el mapa uno también lo puede revisar por si quiere, por si quiere hacer ahí la revisión. Esto del perfil del suelo se clasifica. eh, Ustedes ya vieron mecánica del suelo. El perfil del suelo, ustedes lo pueden hacer según la clasificación que les da el geotecnista, que es con un ensayo. ¿Ustedes saben qué ensayo es? Si lo han visto en suelos, el ensayo de penetración No, estándar, ¿sí? señor. El SPT. Ah, ese sí. SPT, con el SPT uno clasifica el suelo. Para nuestro proyecto vamos a utilizar ese perfil de suelo D. ¿Listo? Entonces, el perfil del suelo D y con el perfil del suelo, pues uno calcula o toma los valores de F sub A y F sub B. Entonces, mejor dicho, vamos a necesitar ir anotando entonces los datos. Bien, lo primero para el espectro de aceleraciones es tener claros los datos de A sub A y A sub B. F sub A y F sub B, ¿cómo se determina? Pues voy a hacer lo siguiente, F sub A, F sub B. Para nuestro proyecto, como es Villao, el valor de A sub A está entre 30 y 40. Y nuestro perfil del suelo, yo aquí, sí, nuestro perfil del suelo es D, ¿cierto? Este D, pues tengo que hacerlo como un promedio o la mitad, hacer una, ¿cómo se dice? Interpolación entre estos dos datos. Cuando hago la interpolación entre 1, 2 y 1, 1, me da que F sub A pues es 1,15, según lo que dice la tabla A243. Algo similar pues me toca hacer para el F sub B. El F sub B, según la tabla de la norma, me dice que sería así. Y para Villavicencio, el valor de A sub B es 0,30. Por lo tanto, si tengo un perfil de suelo D, el valor de F sub B le correspondería 1,8, que es el dato que tengo. El coeficiente de importancia
depende del tipo de edificación que nosotros tengamos. Entonces, para nuestro proyecto hay diferentes tipos de, de grupos de uso. Generalmente, eh, o usualmente para el proyecto van a encontrar de grupo 2 a grupo 4. Creo que ningún integrante o ningún grupo tiene una edificación de ocupación normal. Ejemplo, para los que tienen colegios, los colegios se encuentran ubicados en el grupo 3, edificaciones de atención a la comunidad, donde dice guarderías, escuelas, colegios, universidades y otros centros de enseñanza. Entonces, con grupo 3 me dice que el coeficiente de importancia es 1.25. Así que vamos a anotar 1.25. Bien, estos son los datos iniciales con los que se arranca el proyecto y el siguiente paso es ya la construcción del espectro elástico de aceleración. Este es el espectro, sé que ya lo vieron, pero pues vamos o necesitamos armarlo para poder hacer el proyecto. Entonces les voy a mostrar cómo se construye. Entonces, esto lo voy a borrar. Vamos a pegar acá nuestro ejemplo. Y bien, entonces, este espectro, ¿qué relaciona? Me dice, estos valores que están en el eje de la coordenada son aceleración en fracción de la gravedad. Y los valores que están en el eje de las abscisas son periodos. Con el espectro, ¿usted qué busca? En el espectro, yo lo que busco es determinar, de acuerdo al periodo que tiene la estructura, el periodo natural de vibración, qué fracción de la gravedad o qué aceleración va a tener mi edificación. Las edificaciones más rígidas, las que tienen periodos entre de T sub C hacia abajo, que usualmente casi son todas las que nosotros trabajamos, pues tienen un valor de aceleración eh, se suba en la meseta, ¿sí? O sea, todo el dato que esté de T sub C hacia abajo estaría aquí sobre la meseta. Estas edificaciones que pasan T sub C, que tienen periodos de vibración más altos, son edificaciones muy altas. Las edificaciones muy altas, pues la aceleración empieza a bajar y por eso ustedes ven este decaimiento hasta un límite, ¿no? Hasta el TL. Esto es lo que nosotros debemos entonces revisar, cuál es el periodo natural de vibración de la edificación que tenemos y con ese periodo natural de vibración hacer un cálculo del S sub A o una aceleración. Con el S sub A, la aceleración, yo estimo una fuerza. Si yo tengo gravedad y tengo la masa del edificio, pues esa sería la fuerza con la que golpea a la estructura. Cuando, por ejemplo, este proyecto acá, cuando dice 1,2, ese 1,2 quiere decir que la edificación que yo estoy revisando la golpea, o cuando viene el sismo, es como si la golpeara 1.2 veces su peso. O sea, es una fuerza considerablemente grande. Y eso es una limitación grande que tenemos en los proyectos que hacemos en zonas de enlace sísmica alta. O sea, son fuerzas inmensas. Es como si a usted le cayera una persona un poquito, 20% más gorda encima. Eh, lo siente, va a sentir ese sismo. ¿Listo? Bien. Esto es para tenerlo presente para el diseño. Entonces les voy a explicar cómo se construye, cómo se arma. Eh, Vamos a hacerlo con condicional. Listo. Lo primero, lo primero es tener presente el valor que me va a dar
en la primera parte, o bueno, aquí tengo tres, ahí siguen viendo, sí, ¿verdad? Lo primero es que yo tengo tres secciones, ¿no? Tengo la sección uno, que es la primera parte de la meseta, la sección 2 y la sección 3. O sea que en esencia necesito dos condicionales. El primer condicional, voy a borrar esto y les muestro cómo se arma. Entonces, el primer condicional sería si el valor del periodo, estos periodos yo los pongo de cero hasta llegar a T sub N y los voy poniendo con un tamaño de paso pequeño, porque pues quiero tener hartos datos. Entonces, si el periodo, o sea, si este valor es menor que el valor de menor o igual al valor de TC tengo que calcularlo según lo que me está diciendo ahí la norma. Me dice TC es 48% de la relación A sub B por F sub B de A sub A por F sub A. Entonces voy y busco TC. Bueno, yo le puse nombre o le asigné variables y por eso aquí cuando yo le escribo TC, ella, ella sabe que TC es este dato que tengo arriba. ¿Y cómo se asigna variable? Usted lo que hace, por ejemplo, si yo tengo acá una variable que la quiero llamar, no sé, X, XR, ¿sí? Y si quiero que el número que está al lado se llame XR, yo le doy acá, lo selecciono, le digo fórmula y le digo crear desde la selección, columna izquierda y le digo OK y ella de ahora en adelante siempre esta celda va a quedar definida como 7. ¿Listo? Para que quede presente. Bien, volvamos acá. Entonces, si el valor del periodo es menor que T sub C, la fórmula para hallar T sub C viene siendo igual a 2.5 veces A sub A por F sub A por el coeficiente de importancia. Listo. Si no, entonces, por lo menos, por ahora pongámosle 0. ¿Listo? No, 0. Entonces, este primer dato, pues me está dando en la meseta exactamente el 1.25, que es lo que me está graficando en la primera parte. Bien, pero como yo tengo tres etapas, entonces voy a decirle la siguiente. Pero la siguiente sería si el valor del periodo que estoy analizando es menor, cuando o sea, ya no está cumpliendo la primera condición, sino cumple la siguiente, si el valor de este valor es menor que T sub L, entonces, el valor de S sub A se calcula como dice acá, ¿no? Se calcula como, abro paréntesis, 1, 2, que multiplica a sub B por F sub B por importancia. Todo esto dividido en el mismo periodo, o sea, en el valor de acá. Acá puedo cerrar ya y digo que si eso no es cierto, pues sería entonces el último tramo. Y el último tramo me dice que se calcula como, pues de la misma forma, solo que el t está, ¿cómo voy a decir? De la misma forma, solo que el periodo de abajo va al cuadrado. Acá le pongo al cuadrado. Y cierro y cierro. Esta es entonces la fórmula para estimar el valor de S sub A. Lo único que hago es arrastro y la arrastro hasta, pues puede ser
valor más grande que tengo, que un poco más grande que TSL, que es 432. Y lo único que me quedaría sería coger esto, copiar, y le digo inserte el gráfico. Lo puedo hacer así o lo puedo hacer con, como no le estoy dando muchos datos, sino eh, un intervalo de datos, él llega a un punto donde pues le hizo falta un dato y lo aproximo. ¿Sí? Pero bueno, esa es una buena estimación, una buena aproximación del espectro. Mm, me gustaría revisar si hay otra. Vamos a ver. Bueno, este es entonces nuestro valor. El siguiente paso que hay que tener presente o que debemos realizar ya con el espectro armado es saber cuál es el periodo de la estructura. Para eso, nosotros vamos a ir a lo que nos dice la norma de fuerza horizontal equivalente. Entonces, nuestro periodo aproximado se debe calcular de acuerdo a, vamos a ir acá al título A, método de la fuerza horizontal equivalente. Entonces, el periodo aproximado se debe calcular como C sub T por H sub alfa. En nuestra estructura va a tener un C sub T de 0.047, ya que tenemos pórticos resistentes en momento en concreto reforzado. Y un valor de alfa de 0.9. H es la altura del edificio. Entonces revisemos cuánto es H para nosotros. H. Listo, entonces vamos a revisar. Nuestra edificación tiene una altura total de 9 metros. ¿Listo? 9 metros, entonces va a ser el dato que vamos a poner acá en el cálculo de el método de la fuerza horizontal equivalente. Entonces, altura de la edificación, 9 metros. 9 metros. CT 0047 y alfa 09 porque son pórticos en concreto. El periodo, entonces, como les dije, son 3 pisos. Aproximadamente nos debe dar 0,3. Está bien. 0,34. En sus proyectos, si tiene 4 niveles, pues les debe dar un periodo alrededor de 0,4. Listo. Bien. El método de la fuerza horizontal equivalente me pide que determine por piso. Yo debo determinar cuánto es el peso que tiene por piso la edificación. Entonces, para eso, vamos a decir lo siguiente. Vamos a ir revisamos. Acá nosotros tenemos piso 2, piso 3 y cubierta. Sí, y creo que esa es como la manera acertada de hacer la organización. Entonces, piso 2. Vamos y buscamos en el avalúo que hicimos y vemos que el peso de piso 2 es este. Peso de piso 3. Entonces vamos y lo buscamos. Piso 3, según el avalúo de cargas que hicimos, piso 3 pesa esto. Y cubierta debe ser el más ligero. Entonces cubierta es, según nuestro avalúo de cargas, esta. Mi edificación tiene la ventaja de que es una estructura eh, bastante regular, ¿sí? Muy regular. O sea, es un, bien. Hay que tener presente que la losa tiene este hueco, entonces eso haría que eh, tuviera que hacer centroides para encontrar el centro de masa de esa eh, edificación. Eso no es algo que nos tome mucho tiempo. Eh, revisémoslo rápidamente. Para hallar esos centros de masa, ¿cómo sería? Entonces, yo tengo que hacer áreas X, Y, perdón.
área, x, y, x por área, y por área, y con eso puedo ya determinar los centroides. Entonces, el área grande es de 8 por 10. El área del hueco es un área negativa. Me dice que sería 5 por 1,56. Por 1,56. Y hay que ubicar en dónde se encuentran ubicados sus centroides. Entonces, el centroide del área grande en X es 4, ¿no? La mitad de 8 es 4 y la mitad de 10 es 5. El centroide de la figura pequeña me tocaría ubicarlo. Entonces, mm, bueno, si nuestro 0,0 es este, le voy a decir qué distancia hay de este punto hasta llegar a bueno, hasta acá. 6,59. Entonces digo, en X sería 6,59 hasta la mitad de 1,56. Y el centroide en Y sería pues la mitad de 5, ¿no? 2,5. Acá lo único que llego y digo es el centroide por el área. El centroide por el área. Y lo mismo acá, el centroide por el área. El área es esta. Lo único que acá me quedaría es decir suma de estos datos, suma de estos datos. Y digo, el centroide en X, el centroide en Y sería de la siguiente manera. Área total es la suma de esto. El centroide sería la división que hay entre esto sobre el área total y la división que hay entre esto sobre el área total. Bueno, ya no nos queda, pues los resultados nos debería haber dado 4 y 5 si no lo hacíamos teniendo el hueco. Pero el hueco hace que el centroide se corra de X más hacia el lado izquierdo, por eso queda en 3,6 y el otro en 5,27. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Nuestros centros de masa van a ser eh, pues iguales en casi en todos los niveles, excepto en cubierta. En cubierta, eh, pues no hay ese vacío en la losa. Entonces el centro de masa pues estaría ubicado en el mismo centro. Yo aquí voy a decir 3, 6, 3, 5, 27. Bueno, si soy más riguroso sería 3 puntos, o si soy más riguroso pues copio y pego, y copio y pego. Pero usualmente no nos gusta ver todos estos decimales. Entonces, acá lo que hago es quitar. Y este sería en piso 2. Y en cubierta vamos a dejar entonces 4 y 5. Bien, estos centros de cortante, pues más adelante les explico cómo se hace. El peso total de la edificación, pues es la suma de todos los pisos. Esto ya lo tenemos. Y vamos a revisar lo que dice la norma de cómo se estima el cortante basal. Entonces, la norma me dice que ese cortante basal se, eh, se debe estimar como la masa de la edificación por la aceleración. Entonces, en nuestro caso sería el valor de la aceleración, de acuerdo al espectro, nosotros tenemos que, en un periodo 0,34. Entonces, nuestro espectro o nuestro valor, sería bueno tener datos, pero sabemos que 0,34 está por acá, ¿no? Por acá en este dato. Entonces, nuestro valor
es aceleración, pues tiene que estar aquí en la meseta. Por eso F sub A nos dio 1.25. Y el valor del constante pues sería operar la masa del edificio por la gravedad por la aceleración. La aceleración por la gravedad por la masa. Me daría que nosotros tenemos un cortante basal, o sea, cuando empuja el sismo, un cortante de 1873. Lo que tenemos que hacer es distribuir ese cortante basal por cada nivel, una fuerza horizontal equivalente. ¿Sí? Entonces en piso 2, piso 3, de acuerdo con las alturas de entrepiso. Entonces vamos a revisar eso en nuestro proyecto. Eh, en nuestro proyecto sería de la siguiente manera. 320, 280 y 3. Bueno, nuestro proyecto quedó así ordenado: 320, 280 y el último nivel es 3 metros. Sin embargo, el nivel que se pone, perdónenme, es el nivel, no el nivel entre pisos, sino el nivel general. Entonces, el primero está a 320, el primero está a 320, el segundo piso 3 está a 6 y el último nivel está a 9 metros. Bien, la masa de piso 2. Aquí nosotros podemos aprovechar, en vez de poner directamente, pues, la masa, bueno, no mentira, si pongamos la masa. La masa de la edificación, pues sería lo mismo. Ir a valor de carga, peso de la estructura, piso 2, y decir esto, yo lo tenía acá, esto hay que convertirlo a newton, o sea, hay que multiplicarlo por 1000 y dividirlo en 9,81 para que me quede en masa. Y tengo que hacer lo mismo con piso 3, piso 3, y tengo que hacer lo mismo, bueno, con cubierta. Acá igual, por 1000 para que me quede en newton y divido en 9,81 para que me quede en kilogramos por 1000 dividido en 9,81. Listo, estas serían las masas. Otra persona podría hacerlo directamente con kilonewton. Me parece que puede ser un buen camino, ¿no? O sea, poner directamente esto acá y lo reparte. Igual va a dar lo mismo. Bien, entonces la norma me dice, opere la masa por la altura de la edificación elevado a K. Pero K para nuestro proyecto, como debo repartirlo, K me dice que sería de 0.5 segundos. Si tenemos un periodo aproximado menor a 0.5, pues K debe ser 1. Por lo tanto, entonces no debo elevar nada, elevar a la 1. ¿Listo? Acá este estaría bien. Masa por la altura, masa por la altura, masa por la altura, masa por la altura. Y la distribución, en esencia, es un coeficiente de ponderación, un coeficiente que reparte. Entonces digo, la estructura en total, la suma de esto, y digo, en porcentaje representaría en la primera parte el 0,25, la del 0,47 y la última la del 0,28. Pues, el piso 3 conlleva entonces esa fuerza más grande. Listo. Y de esta manera, y ahí ya me quedó.
Este sería entonces la fuerza que hay por cada nivel. 471, 881 y 521,09. Listo. Y el total de esto debería ser igual al cortante basal. El primer dato, pues, del cortante basal, acá por nivel, es el mismo que tengo aquí en la base y tengo que ir operando esto menos el cortante de arriba. Y lo mismo digo acá, este dato menos el cortante de acá, y al final pues esto coincide. En esencia, esto pues es lo que yo debo después graficar. ¿Sí? Estas son las fuerzas. Pues ahí yo gráficamente, realmente hago esto para tener una pues, ayuda gráfica de cómo debe quedar. Entonces, estas son las fuerzas que yo debo poner debido a sismo en el sistema. Y estas fuerzas, ¿dónde se ubican inicialmente? En el centro de masa. Y hay que hacer un análisis de rigidez para encontrar en qué o cómo se reparte a cada uno de los pórticos. Pero bien, este es el panorama entonces general.